Creo que todavía no está transmitiendo. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes en este día 26 de septiembre, martes. Muy buenas tardes a nombre de la Fundación Senda, de su directorio, en esta sesión que es nuestra séptima sesión de la serie El legado del presidente Allende hoy. Y en esta ocasión, siendo el mes de septiembre, la hemos dedicado a Salvador Allende como una figura universal. En el mes del cincuentenario de su muerte, a la que fue llevado por el golpe de Estado. Queremos saludar a todos los que están en la sala y quienes nos siguen, y especialmente a nuestros invitados de hoy día, al historiador Mario Amorós, a Jorge Arrate y a Patricia Espejo, quien no nos ha podido acompañar todavía. Es probable que ella se sume durante la sesión, y si no, mm, la saludamos de todas maneras y la vamos a presentar. Bueno, a 50 años del golpe de Estado hemos estado conmovidos y conmovidas, conmemorando a la figura de Salvador Allende, recordando su programa de gobierno, su legado y su figura, sin duda. Hemos repasado sus intervenciones, discursos, sus decisiones, las medidas, las 40 medidas, la nacionalización del cobre, ¿cierto? En sesiones anteriores hablamos de justamente la nacionalización del cobre, la reforma agraria, el acceso a la vivienda, la batalla por el abastecimiento. También hemos hablado de salud pública y de los medios de comunicación, del derecho a la información, y hemos hablado en forma especial del diario Clarín, firme junto al pueblo, en una conversación muy interesante con Joan Garcés, Farideh Serán y la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Lorda. Y en esta sesión reiteramos, ¿cierto? Vamos a hablar en especial de Salvador Allende. Y el país, lo hablábamos recién, mientras esperábamos la sesión, el país no solamente ha conmemorado, sino que además ha visto por la televisión abierta dos importantes documentos. El reportaje documental Operación Chile Top Secret, que es una coproducción de Chilevisión con los investigadores Andrea Insunza y Javier Ortega, que se refiere a la intervención de Estados Unidos en la política interna de Chile durante mucho antes del gobierno de la Unidad Popular, para impedir que el presidente Allende asumiera, y participando en el asesinato del comandante en jefe del ejército, nada menos, el general René Schneider, y muchas otras acciones terroristas financiadas por Estados Unidos para desestabilizar al gobierno, para hacer aullar la economía, finalmente financiando el golpe de Estado, a grupos terroristas y al diario El Mercurio, que aparecen como protagonistas muy relevantes, ¿cierto? Este documental se basa en la revisión de más de 25.000 documentos directos, desclasificados desde los archivos de seguridad nacional de Estados Unidos. Y un trabajo también con testimonio del investigador Peter Kornbluth, del periodista John Dinges. Y también hemos visto con mucha emoción, todavía no se termina de dar, la serie de televisión nacional Los 1000 días de Allende. Eh, Especialmente queremos mencionar esta serie porque es un relato del gobierno de Salvador Allende en torno al golpe de Estado, del día del golpe de Estado, en la voz narradora de Joan Garcés. Y esta serie contó con el relato
el testimonio en primera persona, como testigo privilegiado de ese testimonio de Joan Garcés, a quien Salvador Allende le encarga en el momento del bombardeo que salve su vida, porque alguien tiene que contar lo que aquí hemos vivido. Y es lo que él hace, destina su vida a contar lo que ahí se vivió y lo que se vivió en la Unidad Popular. Esta serie contó con la especial asesoría histórica de Mario Amorós, que nos acompaña aquí hoy día, con la asesoría, digamos, testimonial de Joan Garcés, y con la asesoría de personajes, de construcción de personajes de Patricia Espejo, que nos debiera acompañar hoy día y no está aquí. Yo quiero quedarme con una frase de Joan Garcés que titula una entrevista que publicó El Mostrador hace muy pocos días. Dice así Joan Garcés: la última batalla política, Allende la ganó. Allende la ganó. Eso fue el día del golpe de Estado. Y bueno, pues para hablar de Salvador Allende, hemos invitado a Patricia Espejo, ya lo decíamos, la vamos a presentar aunque no nos acompañe, es socióloga y fue parte de la Secretaría Privada de la Moneda, junto a Beatriz Allende, a la Tati, junto a Miria Contreras, Payita. Durante todo el gobierno de la Unidad Popular, una persona de cercana confianza, de total confianza del presidente Salvador Allende, y que también ha mantenido esa lealtad hasta nuestros días. Ella vivió exiliada en Cuba y Venezuela, y al volver a Chile trabajó como secretaria ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, y hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, yo diría que hace 3 años, creo que el 2018 o 2019, publicó un libro de memorias. Escribió el libro Allende Inédito, Memorias desde la Secretaría Privada de la Moneda. Tenemos con nosotros también a Mario Amorós, que es periodista, es historiador español. Su tesis doctoral en el año, bueno, hay que decir, nació el año 1973. Mario Amorós nació el año del golpe, y su tesis doctoral la realizó acerca del sacerdote valenciano Antonio Guidó, que es detenido, desaparecido desde 1974, asesinado a manos de la DINA. Y luego Mario Amorós ha escrito innumerables libros, creo que son 26 o 27, no estoy segura, pero destacan entre los libros de investigación, periodismo de investigación, eh, su biografía de Víctor Jara, su biografía de Pablo Neruda, de Miguel Enríquez, de Pinochet, de Dolores Ibárruri, la pasionaria, y la biografía de Salvador Allende. Allende, la biografía, y muy recientemente, yo creo que es una segunda edición, ¿cierto? Allende, biografía política, semblanza humana, un libro que lanzó Mario Amorós este año. Vamos a partir esta conversación dándole la palabra a Jorge Arrate, que también ha escrito importantes libros sobre Salvador Allende, Sueño o Proyecto, con viento a favor del Frente Popular en la Unidad Popular. Pero más allá de escribir sobre Salvador Allende, Jorge Arrate era muy cercano a Salvador Allende, fue ministro de la Unidad Popular, fue ministro de Minería de Salvador Allende, pero también asesor económico y vicepresidente ejecutivo de la Corporación del Cobre, de Codelco. Participó en el proceso de nacionalización del cobre,
Y luego, bueno, una persona de mucha confianza de Salvador Allende, y luego en el exilio tuvo un rol muy destacado en el liderazgo de la resistencia chilena en el exilio, en Roma, Berlín Oriental, en Rotterdam. Fue secretario ejecutivo de Chile Democrático, coordinador de las actividades antidictatoriales desde Roma, secretario ejecutivo de la izquierda chilena en el exilio, y fundó junto al exministro Allende, Orlando Letelier, el Instituto para el Nuevo Chile con sede en Rotterdam. Vamos a partir, bueno, una larga carrera política de Jorge Arrate, que también lo llevó a ser candidato a la presidencia en 2009 por el pacto Juntos Podemos Más. Te damos la palabra, Jorge Arrate, para esta primera intervención. Muchas gracias, Roxana. Primero quiero felicitar a Senda porque hoy día culmina un conjunto de actividades que han permitido transmitir una visión global, completa, de lo que fue el gobierno de Salvador Allende, sus logros, su desarrollo, sus dificultades y reencender la llama que sigue viva en todos nosotros en torno a su recuerdo y al legado que él nos ha dejado. Yo quiero hoy día tomarme la libertad de hacer una suerte de síntesis, porque si bien no han terminado los eventos de los 50 años, ni van a terminar, pero están en curso, como sabemos, por lo que nos ha contado Mario y por las noticias internacionales y la prensa internacional, que fuera de Chile hay una gran actividad que se está desplegando todavía. Leo en el diario de hoy que en el metro de Lisboa se ha inaugurado un busto del presidente Allende, y como esa, son muchas las actividades que se están desarrollando en todas partes del mundo. Yo creo que el balance de los 50 años es un balance que va a permitir reconsiderar para muchos que lo ignoraban, me refiero particularmente a los sectores más jóvenes de nuestra sociedad, o para otros que habían sido más bien indiferentes o que no conocían a fondo lo que fue Salvador Allende y lo que fue la Unidad Popular, les va a permitir una revalorización y una puesta al día en términos de los desafíos que tenemos por delante, que, lo digo, es desafortunado, pero es así. Son los que enfrentábamos hace 50 años. El mundo es más desigual hoy día entre países de lo que era hace 50 años. Los países en su interior son más desiguales y el nuestro particularmente es más desigual de lo que era hace 50 años. Entonces, las preguntas que nos hacíamos entonces siguen siendo las mismas preguntas, aunque las respuestas no sean exactamente iguales. Pero lo que yo quiero partir haciendo es tomando cómo se iniciaron estos 50 años en esta conmemoración. Y el inicio es un inicio bien complejo. Yo creo que en el inicio de esta conmemoración nos ganó la mano la derecha. La derecha se preparó para esta conmemoración y a través de un libro que publicó un cientista social, Mansuy, golpeó primero, diría yo, en un intento de moldear sobre la base de sus visiones, sus criterios y sus intereses, por supuesto, lo que era el debate en torno a la Unidad Popular y a Allende. Yo digo que fracasó, que la conmemoración de los 50 años
lo que ha hecho es lo que ya dije, abrir muchas perspectivas, difundir mucho más lo que fue Allende y la Unidad Popular y dejar en evidencia que el acto preparatorio, el planificado de la derecha no llegó a buen puerto. Porque ¿qué hizo la derecha? Lo que hizo fue tratar de demostrar a través de este libro y de su discurso, ¿no? Tratar de demostrar algo que se resume en una frase: Allende fue víctima de sí mismo. La Unidad Popular fue víctima de sus errores. La izquierda y sus víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron luego del golpe de Estado fue víctima de haber actuado como actuó. En definitiva, las víctimas son sus propios victimarios. Ese fue el planteamiento central de la derecha. Y frente a eso, yo sintéticamente quiero señalar que creo que hay por lo menos 3 puntos que han quedado claramente establecidos en los debates públicos, en las producciones fílmicas que se han recordado aquí y que están en curso, en las representaciones teatrales, en las columnas periodísticas, en los textos que se han publicado a propósito de este 50 aniversario, nuevos libros que desmienten completamente lo que es esta perspectiva que intentó imponer la derecha. Digo que señalo 3 cuestiones básicas y lo hago lo más sintéticamente posible. Creo que ha quedado claramente establecido que la Unidad Popular y el presidente Allende sufrieron durante los 1075 días de gobierno e incluso de antes un estado permanente de golpismo. Todos los días de aquel tiempo fueron días de golpe. Todos los días de aquel tiempo hubo conspiración, hubo la tentativa de ejecutar o de sembrar y de comenzar a construir una opción golpista frente a Allende. Como he señalado en otras ocasiones, a Allende le dieron un golpe antes de que asumiera. Esto es como paradojal. Un presidente de la República que es objeto de un golpe de Estado antes de asumir. Eso fue el secuestro y asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider. Un golpe antes de la asunción. Y ese golpe antes de la asunción se repitió y se repitió en muchos eventos que ocurrieron durante el gobierno de la Unidad Popular. ¿Para qué decir el asesinato de Carnaval del presidente que tanto dolor le causó? Yo soy testigo de esa circunstancia. El comandante Arturo Araya Peters, asesinado por pistoleros de derecha. ¿Para qué decir la huelga de los camioneros? ¿Para qué decir las 4 semanas del paro de octubre de los empresarios que trataron de paralizar el país con la intención de derrocar al gobierno del presidente Allende? Golpe tras golpe hasta el 29 de junio con el Tancazo y luego el 11 de septiembre. Fue un gobierno asediado y golpeado permanentemente. Esta es la primera verdad que yo creo que queda firmemente establecida. La segunda, en este tramado, la intervención extranjera fue de extraordinaria importancia. En el libro que yo comentaba al iniciar esta intervención, el de Mansuy, estas actuaciones, las tentativas golpistas, la intervención extranjera, particularmente estadounidense, a través de sus agencias de inteligencia, sus servicios diplomáticos, de sus empresas, la intervención estadounidense
quedan en un segundo plano o no son consideradas. Hay actores que se hacen desaparecer. El actor CIA, Estados Unidos, Nixon, Kissinger, se hace desaparecer para lograr este resultado de que la víctima, una vez hechos desaparecer todos sus victimarios, no le queda otra que haber sido víctima de sí misma. Bueno, la intervención norteamericana está documentada desde 1974-1975. Tenemos 50 años de documentación histórica sobre la intervención norteamericana para, primero, evitar que Allende asumiera la presidencia de la República. Por marcar un inicio, marquemos 1964. Fue la elección presidencial de 1964 en que la masiva y significativa intervención norteamericana está constatada a través de documentos, a través de testimonios, en un libro que es el informe Church, que fue publicado en el año 74-75 por el Congreso de los Estados Unidos y que recoge todas las pruebas que logró acumular la comisión Church, que fue la que investigó, entre otras, las operaciones ilegales ejecutadas en Chile. Podemos agregar muchas cosas a eso, el informe Hindley, pero en el último tiempo, los trabajos extraordinarios que han realizado investigadores de archivo, como es el caso de Peter Kondrus, que tanto ha agregado al conocimiento de esa intervención, como también lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, que ha desclasificado después de 50 años, sigue desclasificando material y que no lo ha desclasificado todo. O sea, todavía hay muchas cosas que no sabemos. Y espero que el gobierno norteamericano sea sensible a las peticiones que se han formulado para que se den a conocer esos documentos que todavía persisten en mantenerse como bajo clasificación. Segundo hecho incontrastable, está probada hasta el cansancio la intervención estadounidense para derrocar al gobierno de Allende, para dañar a la izquierda chilena, y la responsabilidad de las autoridades norteamericanas que impulsaron y ejecutaron estos actos. Y en tercer lugar, yo creo que también está probado, es clara la evidencia, que la orden de Kissinger, que recordaba Roxana, tienen que hacer aullar la economía, gemir la economía, gritar la economía. Entregada a Kissinger según sus propias memorias, esa orden fue estrictamente cumplida en el caso de Chile. La derecha y la intervención extranjera convirtieron la economía chilena en un campo de batalla, donde todos los días se libró una batalla por hacer fracasar los planes económicos del gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular, donde todos los días se intentó causar daño a través del sabotaje directo, y cuando no el sabotaje directo, de formas de sabotaje como fue el acaparamiento en el último año de gobierno de productos de primera necesidad, como fue el bloqueo al cobre chileno en el exterior y a partes y piezas que se requerían para el funcionamiento de nuestra maquinaria en nuestros minerales, y muchos otros actos, el mercado negro, el paro de octubre, que fue la manifestación más grande, huelgas que comenzaron con la semilla de una reivindicación sindical y terminaron siendo
apoyadas con dinero, con grandes cantidades de recursos por la intervención extranjera. Es decir, la economía chilena es una economía que estuvo en permanente asedio. Yo pregunto, ¿qué economía, qué gobierno en Chile habría resistido que se hubiera parado 4 semanas la producción de las empresas? ¿Qué gobierno habría resistido que los camiones se hubieran paralizado a través de todo Chile? ¿Qué política económica podría haber resistido en esas circunstancias? Yo creo que este es un tercer aspecto que queda firmemente establecido a través de toda la documentación, de todos los estudios y análisis, que la derecha convirtió la economía en un campo de batalla sin importarle el bienestar de la población ni de los ciudadanos. Así veo yo como, en una síntesis, lo que ha significado este 50 aniversario. Y bueno, creo que nos quedan grandes desafíos por delante para recoger con ojos de futuro lo que es este legado de Salvador Allende. Gracias, Roxana. Muchas gracias, Jorge. Muy importante haber recordado, ¿cierto?, el intento de la derecha nuevamente a 50 años del golpe de establecer verdades falsas, ¿cierto? Han instalado la palabra inevitable, ¿no es cierto? El libro que en este momento queda por la altura del unto, ¿cierto? El libro de Mansuy, con especialmente toda esta nueva evidencia. Muchas de ellas la conocíamos, pero es distinto que la conozca la población a través de la televisión abierta en este momento. Hay nueva información también, pero el grueso lo conocíamos, pero en un relato ahora que cobra nuevo sentido y sobre todo se contrapone a esta infamia de tratar de dar vuelta las cosas, ¿cierto? Un nuevo momento antipatriótico, porque bien antipatriótico es recibir dinero de una potencia extranjera para intervenir en tu gobierno democrático, ¿cierto? Bien, bien antipatriótico el grupo de derecha que sigue intentando en este momento tergiversar la realidad. Y también creo que Jorge da un punto aquí muy relevante, porque esta desclasificación de agoteo que se ha tratado de llamar diplomacia de la desclasificación, es mejor que desclasifiquen todo de una vez, como está pidiendo un grupo de parlamentarios y parlamentarias norteamericanas. Bueno, en fin, seguiremos conversando entonces durante hoy día y le damos la bienvenida ahora sí a Patricia Espejo, que nos alegramos mucho que hayas podido resolver tu problema técnico que teníamos. Te habíamos presentado, Patricia, antes que tú entraras, con mucho cariño te recibimos aquí, eh, una de las personas más cercanas del presidente Allende en La Moneda, de total confianza del presidente, y que nos compartió con gran generosidad sus memorias hace un par de años, Allende Inédito, Memorias desde la Secretaría Privada de la Moneda. Te damos la palabra, Patricia, tienes que prender tu micrófono porque está apagado y te damos la palabra. Tienes que apretar en el monito ese como micrófono, que creo que los debes estar viendo rojo. Bueno, habíamos dicho ya, ¿cierto? Lo reiteramos que Patricia Espejo además de escribir sus memorias, asesoró en esa espléndida serie Los 1000 días de Salvador Allende, hizo un asesoramiento de personajes y
Y creo, Patricia, que tu trabajo fue realmente espléndido, pues las actuaciones son notables. Mira, tienes que, en la pantalla, tienes que ponerte encima de tu imagen. Ahí. Ahí sí. Muy bien, te escuchamos. No, 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 no. No, no te estamos escuchando. Patricia, estamos sin audio todavía contigo. No sé qué será en este momento, pero no te escuchamos. Patricia, hay que llamarla. Parece que el micrófono está prendido, pero me Pero, parece que está sin volumen. Patricia, pero ella no me está escuchando aquí tampoco. Pero si tú le hablas, yo creo que te va a... No, no podemos, te estoy llamando por teléfono porque no te estamos escuchando. ¿No es mejor seguir con Mario mientras tanto Claro. y ver si ella puede seguir Te haciendo vamos el esfuerzo de acompañarnos? a... Mientras tú tratas de resolver esto, que es un problema no solamente de abrir el audio, sino que de tu computador, no sé si estás con audífono o algo, o el volumen de tu computador, pero no te escuchamos nada. Y vamos entonces a darle la palabra a Mario Amorós, a quien ya hemos presentado, ¿no es cierto?, autor de Allende, la biografía, Allende, biografía política, semblanza humana, diríamos la biografía principal de Salvador Allende, una obra de estudio documentada, muy definitiva. Te damos la palabra, Mario. Gracias, Roxana. Un saludo para los que nos han saludado, para Hugo Facio y Cecilia Coy, que estará por allí también, para Vladimir y el resto de compañeros, y Patricia Espejo, por supuesto. Bueno, yo, por complementar lo que ha dicho Jorge, ¿no? Estuve en Chile del 17 de agosto hasta el 9 de septiembre. Y soy un poco más pesimista que Jorge. Yo creo que hasta esos días anteriores al 11, la derecha nos iba ganando la partida, ¿no? Es verdad que en un país donde no hay democracia en los medios de comunicación y donde los medios de comunicación que uno lee o uno escucha o uno ve, la mayoría están en manos de esos sectores que propagan el discurso más conservador, es difícil, ¿no?, hacer frente a esas tesis que han vuelto este año de una manera sorprendente, ¿no? Al principio yo creo que todos estábamos desconcertados por el relato que se impuso, ¿no? Es decir, no ha habido una sola... Yo no he leído ningún artículo este año en ningún periódico, tampoco los españoles, sobre Pinochet, sobre Patria y Libertad, sobre los grupos empresariales, y hay memorias. Tampoco han hecho entrevistas, por ejemplo, a Rolando Sáenz, que era un hombre que se prodigaba mucho en los medios hasta hace poco, o otro tipo de personajes de esa calaña que tuvieron un rol muy importante, ¿no? No ha habido ninguna reflexión cuando el presidente se atrevió a criticar a Onofre Jarpa, la derecha saltó, ¿no? No ha habido ninguna reflexión sobre el papel del Partido Nacional. La Democracia Cristiana, además, lanzó el libro de Patricio Elwin y todo se centró en la famosa cena en casa del cardenal, pero nadie pidió responsabilidad a la Democracia Cristiana por la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 73. En un libro que escribí hace 3 años, Entre la araña y la flecha, ahí cuento con fuentes de la democracia cristiana, memorias de sus personeros y los archivos de Patricio Elwin, Frey y Gabriel Valdés, cómo se gestó aquella declaración, cómo dijeron taxativamente: queremos el golpe de Estado.
dirigentes de la democracia cristiana el año 73 y no de los más progresistas, ¿no? Bueno, todo eso ha estado ausente del debate. El debate, como señaló Jorge, fue en torno a Allende, según ese libro, Allende como principal responsable, esa es la frase textual, de los hechos que llevan al golpe de Estado. Y la Unidad Popular, como decía la dictadura, como decía Pinochet, como una coalición caótica, sin liderazgo, Allende no tenía liderazgo, y responsable del desastre en que Chile se vio sumido, ¿no? Todo muy, muy sorprendente. Creo que al final se ha logrado corregir eso con los actos de los días cercanos al 11 y después, ¿no? Creo que quedó en Chile un ambiente más positivo después de la marcha de las mujeres, de la marcha de derechos humanos, el acto en la moneda, en fin, esa serie de actividades, todas ya yo las vi desde la distancia, muy emocionantes, ¿no? Donde creo que sí que se logró instalar el clima que correspondía, ¿no? También estos días en España, bueno, todo esto lo he contado aquí en España, ¿no? La gente ponía los ojos como platos cuando decía estas frases, nadie se lo podía creer, ¿no? Y acá a la prensa española les decía, miren, solo hay un país en el mundo donde hay un sector de la población relevante que niega que Allende fuera un demócrata, y es Chile. Es decir, el único país del mundo donde se discute todavía hoy si Chile fue un demócrata o no, y se discute hasta el cansancio, es Chile. En el resto del planeta está claro, nadie discute, y no solo que nadie discute, sino que se recuerda al presidente Allende como representante del movimiento popular, bueno, como un presidente democrático, como una referencia. ¿Cómo es posible? En España, ¿a qué otro presidente extranjero se recuerda? A ninguno, a ningún otro. Ni siquiera recordamos muchas veces a los nuestros porque somos bastante críticos, ¿no? Pero no hay otro caso igual en el mundo, que haya esta cantidad de actividades fuera de su propio país, de todo tipo, culturales, políticas, libros, seminarios académicos, de todo tipo, y con participación de mucha gente que ni siquiera es del público más militante, ¿no? Sino que es gente que a lo mejor era joven en los años 70 o gente que ha crecido escuchando las canciones de Víctor Jara, etcétera, ¿no? Y la memoria familiar que también se transmite aquí en España, ¿no? Es decir, no hay un caso en el mundo donde suceda esto. Y esto nos tiene que dar a preguntarnos por qué la figura de Allende y la Unidad Popular, con sus errores, con sus carencias, como toda experiencia política, suscitan este interés todavía hoy y suscitan ese cariño y esa admiración universal, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta que la derecha en Chile no se atreve a enfrentar. Ellos dirían, claro, el mito de Allende, ¿no? Mito creado por la propaganda marxista, por el oro de Moscú, después del golpe de Estado, etcétera, ¿no? Eso es lo que ellos dirían seguramente, ¿no? Pero, bueno, ya no hay oro de Moscú, ya la propaganda marxista es más endeble que antes, ¿no? Y, sin embargo, esa memoria perdura, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las grandes preguntas. Yo destacaría que pasa el tiempo y yo creo que entendemos mejor lo que fue la experiencia de la Unidad Popular como culminación de un proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. Otra idea que yo destaco es que en ningún otro país del hemisferio occidental, en la Guerra Fría, durante tantos años, la izquierda, encabezada por socialistas y comunistas, estuvo tanto tiempo unida. A pesar de las peleas, a pesar de las discusiones puntuales, no hay otro caso en el que yo conozca, y creo que no lo hay, donde durante tanto tiempo, más de 20 años, si contamos hasta la división del Partido Socialista en el año 79, son casi 30 años de unidad política en torno a un programa y 20 años de unidad en torno a un candidato presidencial. Sabemos lo que cuesta la unidad de la izquierda. En el caso de España es dramático. El exilio español de 40 años fue imposible. Fue imposible durante 40 años el exilio español que el Partido Comunista y el Socialista firmaran una declaración conjunta hasta el año 75. Bueno, pues en el caso de Chile eso se dio. Y se dio por la figura de Allende y también por la inteligencia política de los dirigentes de todas las fuerzas que entendieron que ese era el camino, ¿no? Y esa es otra experiencia que evidentemente Jorge, Hugo, Manuel conocieron, fueron protagonistas, que tenemos que rescatar, ¿no? Y que además tiene sentido para el mundo de hoy, ¿no? Y por no extenderme, porque coincido totalmente con lo que ha dicho Jorge, bueno, es una batalla que hay que continuar dándola, ¿no? La batalla de la memoria, la batalla de la historia, enfrentar ese tipo de relatos revisionistas que actualizan con un lenguaje académico y es verdad que con un tono
menos repulsivo, porque hasta ahora desde la derecha solo nos llegaban panfletos repulsivos, pinochetistas, ¿no? Discursos zafios, ¿no? Bueno, ahora son capaces de presentar con un discurso académico, actualizar las viejas tesis de la propaganda de la dictadura y de los que apoyaron el golpe de Estado, ¿no? Ya. Mario, ¿tú llegas hasta ahí? Sí, 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 perdón. No, pensé que estabas tratando de No, no, mostrar. no, no, no. Bueno, estamos tratando de darle la palabra a Patricia, que tiene un problema con el micrófono, y vamos a tratar de que ella hable por el teléfono. Vamos a ver si funciona. Y pues bueno, efectivamente lo que nos plantea Mario sobre digamos, los homenajes mundiales que hay a Salvador Allende en todas partes, nos hablan de lo que hemos dicho acá para titular esta sesión, ¿cierto? Allende, figura universal, es el chileno más reconocido, admirado, reverenciado como demócrata y cuyo proyecto es vigente el día de hoy. Y ese es su legado. No solamente es ese como memoria, sino que hoy Chile es en buena parte debido a la reforma agraria, a la nacionalización del cobre, al medio litro de leche diario para los niños que los hizo salir de la desnutrición y una cantidad de otras acciones del gobierno de la Unidad Popular que no pudieron ser borrados. Patricia Espejo, te voy a llamar por teléfono. Vamos a hacer un intento de conexión. Vamos a ver si se escucha. Por favor, si es que no se escuchara bien, me dice. Ahora tienes que contestar el teléfono. ¿Aló? ¿Se escucha la voz? Ahora te escucho Perfecto. Patricia, entonces, espérate, momento, falta algo. Momento. Creo que ahora vamos a poder escucharte por aquí. Sí, yo te escucho bien. Entonces, ¿Tú me escuchas? sí, pero tenemos un problema de eco, ¿o no? ¿De qué? Yo creo que no va a funcionar, porque hay algo que está acoplándose aquí. A lo mejor es un programa de la CIA. Puede ser, algo está pasando aquí, Patricia, que nos impide. Te vemos, eso sí, y querríamos escuchar tu testimonio, lo que tú quieras decirnos sobre Salvador Allende, pero vamos a tener que dejarlo para otro día, porque no nos funciona. Esto tampoco, ¿no? Yo ya te corté el audio acá, pero no sé por qué sigue habiendo ese eco. ¿Tienes un solo aparato prendido? Tengo un solo aparato prendido, sí. Tendrías que salirte. A lo mejor hablar más lejos, ¿ahí? ¿Tienes ahí sonido? Ahí se escucha mejor, ¿cierto?
Claro, porque estoy muy cerca del celular con la... Sí, entonces ahí Bueno. te vemos y te escuchamos, y si quieres haces una intervención breve porque es un poco incómodo Sí, así, pero te sí. queremos escuchar de todas maneras porque tú eres un testigo privilegiado, no solamente del día del golpe, de todo el gobierno de Salvador Allende, estuviste a su lado de manera muy, además, escuchando confidencias y todo lo que pasó ahí en La Moneda. Así que te damos este momento. Adelante. ¿Aló? Adelante. Mira, les agradezco enormemente la invitación y a mis amigos también que están en el panel. Lamentablemente soy una persona ya mayor, no sé nada de computación ni de algún nieto me entró aquí en mi computadora. Mira, yo quería resumir las dos cosas que han hablado tanto Jorge como Mario. A mí ha sido una gran satisfacción porque a 50 años hoy día está todo tan claro, casi todo ya establecido. Parte importante de los documentos de la CIA se han desclasificado. Ahora se está abriendo una parte en Alemania. Y todo eso, esa acción que tuvo la CIA y que tuvo la derecha en conjunto con la CIA, la vivimos permanentemente, como decía Jorge, en un estado de atención desde antes que el presidente Allende asumiera. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar un poco antes porque trabajaba con la Tati y la Tati me llamaba para contarme situaciones y por qué se crearon algunas cosas. Una de las cosas, por qué se creó el GAP, por ejemplo, el grupo de amigos personales del presidente, fue porque se tenía información de atentados desde antes de que lo ratificara incluso el Congreso. Y la situación que vivimos durante los 1072 días, dicen que es, fue de permanente temor, permanente preocupación. Cada paso que el presidente Allende hacía hacia mejorar las condiciones de los trabajadores era una respuesta negativa, un cierre total en el Congreso, y fuera de eso los permanentes atentados que se nos informaba, porque nosotros logramos tener una red, tal vez que eso no se ha conocido, de amigos que no eran políticos, pero que eran amigos y que eran demócratas, sumamente, eso es importante decirlo, demócratas, incluso eran de otros partidos políticos que no estaban con el gobierno, que nos informaban y nos confirmaban determinadas acciones que iban a hacer en distintos momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los que nunca se ha hablado mucho, el 20 de agosto, que era el día de Bernardo Higgins, el presidente Allende fue hasta el lugar donde se hacían los homenajes, y estando ya el presidente hablando, nos llamaron y les dijeron que el presidente, si se venía en el avión de regreso, era muy peligroso. Bueno, esa era una fuente interna y una fuente lateral, conocidos amigos de la Payita, fundamentalmente amigos de la Paya, y compañeros de los distintos grupos políticos, ¿no? Y eso significaba, bueno, armar todo un proceso para retirar al presidente, a traerlo a carretera. Pero eso es una demostración de que nosotros vivimos permanentemente en un estado de convulsión social, desde el punto de vista de la derecha y no de los militares, porque en ese momento todavía al comienzo no se tenía esa indecisión, no se sabía bien cuál era lo que pensaban, ¿no? El presidente sí tenía claro que tenía que cuidarse mucho, incluso hasta de conversar, tenía que tener muchas reuniones de las cuales el presidente nunca se contó, pero fueron informaciones muy, muy precisas. Por eso a veces el presidente, yo nunca le dije presidente, no le gustaba, le decíamos doctor. El doctor tomaba medidas que se verían un poco extrañas,
porque no había información en la prensa, y era porque teníamos información privilegiada de algunos sectores. Lo otro que yo quisiera decir es que ha sido muy gratificante desde el punto de vista de lo que uno vivió y de lo que uno habló y contó. Yo escribí estas memorias fundamentalmente por un deber de contar cómo vivíamos esos años. Y esto nos significó, bueno, contar la realidad, no inventar ni contar cuentos ni informaciones que ya eran erradas. Era el día a día era tremendamente difícil. Y bueno, Jorge lo vivió también los primeros meses, que estaba muy cerca de nosotros. Y yo creo que en esos 50 años ya la argumentación de la derecha chilena, de los militares, de que actuaron solos, que no existía la CIA, que habían tomado decisiones. Esto se quedó clarificado absolutamente con las publicaciones, con la presencia incluso de los escritores, con el cual conversé mucho con algunos de ellos, de que la intervención de la CIA y la intervención del gobierno americano empezó el año 70, antes de que el presidente asumiera. Y eso permaneció durante todo el gobierno. Y buscaron distintos mecanismos, porque buscaron, bueno, los paros, no habían las cosas como había paro de camioneros, por ejemplo, no había transporte, hacía que la vida cotidiana de la gente fuera difícil, con el objetivo de que el pueblo, que no lo lograron además, se fuera contra el presidente Salvador Allende. Esto ha quedado absolutamente claro. Yo creo que hoy día hay una obligación de los cómplices que han habido aquí en este país, de los cómplices silenciosos que aún existen, incluso la información que tiene que tener la Fuerza Armada. Yo creo que es el momento de darlas a conocer y de publicarlas como corresponde y que tengamos una verdad. La verdad no será total, pero iremos avanzando y creo que hemos avanzado. Porque, como decía Mario, creo que el tema de que estábamos perdiendo antes de la desclasificación de cierta información, hoy la gente de derecha está muy callada. Se olvidaron de los 50 años casi. ¿Por qué? Porque están acusados, pero casi con el dedo, cada uno de lo que actuó. Entonces yo creo que ha sido importante, hemos tenido la colaboración del presidente Boric también, y creo que ha sido un momento de reflexión, de ver qué es lo que significa que un país extranjero intervenga en otro país para desarmar un gobierno democrático, cómo nos tenemos que cuidar y estar alertas en este momento tan difícil que tiene Chile, y pensar que lo único que tenemos que luchar es por la democracia. Mirar el futuro pensando en la democracia, pero pensando en lo que pasó, en lo que hicimos, en lo que nos equivocamos y en nuestros éxitos. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a cortarte aquí el teléfono para que no se nos acople. Sí. Muchas gracias por tu testimonio, tu intervención, tus recuerdos de lo que ahí estaba ocurriendo durante el gobierno de la Unidad Popular, que en el caso de Patricia lo vivió en primera persona, ¿cierto? En primer testimonio de primer momento, como Jorge. Y quisiera darles la palabra para una segunda intervención, si es que quisieran agregar algo sobre Salvador Allende también. Es notable, ¿cierto?, en circunstancias de un gobierno asediado, como aquí se ha dicho, ¿cierto?, bombardeado desde antes de asumir, como dijo, un golpe de Estado, como dijo Jorge Arrate, desde antes que asumiera el presidente Allende, cómo logró avanzar, instalar y conducir los 1000 días que tuvo de gobierno, ¿no es cierto? Entonces,
en este momento nuevamente la derecha intenta tergiversar, usar categorías dadas vuelta para instalar un relato que les acomode y que les permita, ¿no es cierto?, tapar el horror de lo que hicieron. No asumir, no han pedido disculpas, no han pedido perdón, no han reconocido, no han dado información, siguen negando y, como se dice ahora, ¿cierto?, capaz que lo volverían a hacer. Partimos en el mismo orden, Jorge. Yo no sé si tú quieres agregar algo del gobierno de Salvador Allende. Pues tienes que prender el audio. Estás sin audio, Jorge, estás sin audio. Quisiera Ahí. agregar dos cosas. La primera, una anécdota que me ha recordado la intervención de Patricia, ¿no? Patricia decía que a Allende no le gustaba que lo trataran de presidente. Bueno, yo trabajé los primeros 6 meses hasta que el presidente me mandó a Codelco. Trabajé a 20, 25 metros de su oficina y de la oficina de la Secretaría Privada, donde estaba Patricia, al lado del despacho del presidente. Y trabajé junto con un gran amigo, que yo creo que algunos de los que están presentes en la sala seguramente han de recordar, que era Arsenio Pupán. Yo era el asesor económico del presidente, Arsenio era el asesor jurídico del presidente. Con Arsenio nos habíamos conocido en la fecha, en las elecciones de la fecha. Él era un poco mayor que yo y nos hicimos grandes amigos. Está desaparecido hasta hoy día, ¿no? Es uno de los grandes dolores que acarreamos. Bueno, y se creó una relación, efectivamente, entre este par de jovenzuelos, ¿no? Teníamos 30 años en ese momento, y el presidente, que nos llamaba habitualmente a hacernos encargos, a veces abría al pasar a su comedor en la puerta de nuestra oficina y nos decía: vengan a almorzar conmigo. Y nosotros íbamos felices a almorzar al comedor presidencial, y se creó una cosa humana muy que apreciábamos mucho, ¿no? Entonces nosotros inventamos un código para hacerle sentir, darle nuestra opinión al presidente sin darle nuestra opinión. Y ese código consistía en que si había ocurrido algo o él había adoptado alguna decisión que no nos gustaba, nosotros entrábamos a su oficina, podíamos entrar a la oficina sin pedir permiso mientras no hubiera nadie adentro. Entonces uno abría la puerta y estaba desocupado y nosotros podíamos entrar. Entrábamos y le decíamos: buenos días, presidente. ¿Cómo está, presidente? Sabíamos que a él le molestaba que le dijeran presidente. Cuando las cosas eran normales, digamos, no había nada especial, entrábamos y le decíamos: buenos días, doctor, ¿cómo está, doctor? Y cuando había tomado alguna decisión que a nosotros nos entusiasmaba, nos gustaba, entrábamos y le decíamos: buenos días, compañero. Bueno, él se dio cuenta, obviamente, ¿no? Porque era un tipo que no pasaba de largo frente a estas cosas y nos miraba con una cara irónica, yo creo, como diciendo: ¿qué se imaginarán este par de imberbes que vienen aquí a tratarme de esa manera? Pero teníamos ese código. Bueno, no, yo quería referirme al proyecto de Allende, ¿no? A este proyecto en que Patricia ha dicho algunas cosas que son bien importantes, el apoyo popular que llegó a tener
Y tú has señalado algo que algunos siempre nos hemos preguntado, hemos retrucado con una pregunta en los debates, a veces diciendo, bueno, lo que hay que explicar no es por qué nos dieron un golpe. Lo que hay que explicar es cómo no lo pudieron hacer antes. Porque trataron de hacerlo todos los días. Y efectivamente Allende mantuvo el timón por los días que aquí se han dicho. Yo siempre hablaba de 1075 días, pero ahora la Patricia dice que son 1072. Bueno, serán 1072. ¿Cómo condujo ese barco tan difícil de conducir? Y el hecho que hayamos logrado 3 años de gobierno con éxitos notables, también con errores y también con dificultades muy fuertes, pero con éxitos notables, apunta a que el proyecto de Allende era un proyecto que podía haberse realizado. Yo sigo sosteniendo que la vía chilena al socialismo que concibió la izquierda chilena, comunistas y socialistas, y Allende, y que encabezó Allende, y que fueron construyendo a través de 20 años espectaculares de la izquierda chilena. Mario decía 20 y tantos años. Bueno, fueron las 2 décadas doradas de la izquierda chilena, ¿no? Con un entendimiento estrecho entre los partidos y el movimiento social, las organizaciones sociales, no sin dificultades, porque los sindicatos siempre van a ser los sindicatos, y los sindicatos siempre tienen su propia lógica. Entonces a veces chocaban con los partidos, pero ese nudo entre lo político y lo social nunca se rompió. Nadie concebía la política si no era de esa manera, con esa conjunción, con esa imbricación entre estos dos universos que los llamamos, por simplificar, lo político y lo social. Bueno, entonces yo creo que era posible, demuestra que era posible también la cantidad de gente de las Fuerzas Armadas que murió con el golpe, que fue hecha prisionera, que fue torturada, que tuvo que salir del país. O sea, había un contingente dentro de las Fuerzas Armadas importante que tenía un espíritu democrático y que apuntaban a que la política de Allende era una política en ese sentido correcta. Uno puede tener críticas o miradas distintas respecto a decisiones que tomó o que pudo tomar, por ejemplo, el descabezamiento de los altos mandos militares, que es algo que se ha discutido mucho, para reemplazarlo por oficiales jóvenes. En fin, pero la dirección de esa política hacia las Fuerzas Armadas y a demandarle su comportamiento profesional y democrático, era una política que era aceptada. Y yo creo que la vía chilena al socialismo significa un legado, es a eso a lo que quiero llegar. Significa un desafío, nos deja este desafío que sigue ahí pendiente y que tiene que partir descartando la idea falsa, a mi juicio, de que no es posible avanzar hacia una sociedad, hacia otra sociedad, hacia otro modo de existir, otro modo de vivir, otro modo de convivir, que nosotros llamamos socialismo, y que es posible a través de formas no violentas, salvo cuando la violencia es necesaria como defensa legítima. Esto nunca lo descartó Allende. Contra la violencia reaccionaria, la violencia revolucionaria era una frase que decía a menudo, pero no era la izquierda la que suscitaba la violencia, era la que ejercía una violencia de defensa, de legítima defensa. Entonces, ¿cómo es hoy día? Yo no sé. Porque con Allende no puede haber ni calco ni copia, como decía Mariátegui. Aquí no se trata de
poner un calco y copiar lo que fue la Unidad Popular. Ese tipo de nostalgia no nos sirve y yo creo que lo sabemos todos. Y por lo tanto hay que inventar, hay que imaginar, hay que buscar nuevas fórmulas que permitan el reconstruir fuerza social y política para avanzar en pos de algo que nosotros tenemos que decir todos los días y que no podemos dejar de lado ni olvidar en ningún momento, por más difícil que parezca, que es que lo que queremos es otra sociedad. Es una sociedad que esté fundada en principios de justicia social, de libertad, de igualdad, de fraternidad. Bueno, son viejas reivindicaciones que la propia burguesía levantó para la Revolución Francesa, pero que después terminaron preocupándose poco de lo que era la justicia social. Y nosotros tenemos que incorporar siempre ese elemento, pero además tenemos que decir, ese es nuestro horizonte, ese es nuestro objetivo. Eso nunca puede ocultarse, eso siempre tiene que estar a la vista. Nosotros queremos avanzar en esa dirección. Y yo creo que esa es una de las grandes herencias de Allende. Ahora, ¿cómo hacerlo? No, Allende no nos lo resuelve. Ahora probablemente se reiría si le dijéramos hoy día, en el mejor de los tonos, nuestro compañero, ¿por qué no nos dice qué tenemos que hacer? No, es una tarea que tienen que cumplir particularmente las nuevas generaciones, pero todos los que todavía seguimos luchando por los grandes ideales por los que murió Allende. Eso. Gracias, Jorge. Bueno, Mario Amorós, tu Sí. biografía es una biografía política y una semblanza humana. Tal vez quieras referirte a Bueno, eso. yo quería acabar mi participación, efectivamente la biografía la publiqué en 2013, ahora la he reescrito completamente, la he actualizado con documentación de archivo, hice muchas entrevistas en 2012, entre ellas a Patricia Espejo, algunos de los testimonios siguen en este libro, es un libro más chico, aquel ocupaba 700 páginas, este 550, ¿no? Bueno, ahí está la trayectoria política de Allende, por la que yo tengo una gran admiración y he dedicado mucho esfuerzo a investigarla, ¿no? Yo quería señalar una cosa. Bueno, como hemos señalado, ¿no? Primero fueron, según mis cálculos, yo conté 1044 días, desde el 3 de noviembre del año 70. O sea que es fácil, habría que sumar. Yo creo recordar que sumé mes a mes y el año 72, que fue bisiesto, conté un día más, ¿no? Esa es la cifra que yo manejo. Bueno, Chile estaba en una situación muy difícil en septiembre del año 73, ¿no? Recordemos cómo estaba el país después de la creación de la Cámara de Diputados, cuando Allende, el presidente, dice en torno al día 6 de septiembre, no recuerdo el día exacto en este momento, ¿no? Queda harina para tres días, ¿no? Una de esas frases que la derecha ha estampado en bronce para hablar del caos y la ruina económica, ¿no? Claro, lo que no dicen es que había 45.000 toneladas de trigo argentino en el puerto de San Antonio, con los camiones parados y varados que no se podía llevar, ¿no? En ese momento tan difícil, en agosto del año 73 va a Brasil Roberto Kelly, coronel de la Armada en retiro, hombre de confianza de Agustín Edwards, que como sabemos ha salido del país. Y Roberto Kelly se entrevista con miembros de la inteligencia brasileña de parte del vicealmirante Merino y les pregunta si en el caso de que en Chile haya una guerra civil, Perú invadiría el norte de Chile, ¿no? Y los brasileños le dicen que no, que eso no pasaría. Por otra parte, van a Brasil los principales dirigentes de Patria y Libertad que se han asilado después del tanquetazo, Pablo Rodríguez y otros van a Brasil y hablan con la dictadura brasileña y llegan al acuerdo de que les van a suministrar armas a la zona de Temuco si en Chile, después del golpe que está preparando, hubiera una guerra civil. Además, según los papeles clasificados, la tarde del 10 de septiembre del año 73, cuando ya Elwin y Frey, según ha contado Elwin, sabían que al día siguiente era golpe de Estado, esa tarde del 10 de septiembre, según los papeles clasificados, oficiales de los conjurados consultan a la embajada norteamericana que si el golpe de Estado le iba a una guerra civil, ¿qué iban a hacer Washington, ¿no? Que con esto quiero decir que ellos, los
los civiles y militares que preparaban el golpe de Estado tenían en la cabeza lo que había pasado en España el año 36, una división de las Fuerzas Armadas que lleva con la intervención de potencias extranjeras a una guerra civil, ¿no? Y ahí hay que reivindicar todavía con más fuerza la decisión del presidente Allende de llamar a plebiscito. Y según las memorias del general Prats y otros testigos de la época, como protagonistas, por supuesto, como don Lucho Corbalán, Allende tenía la convicción íntima de que posiblemente iba a perder ese plebiscito, ¿no? La elección de marzo había dado un resultado muy significativo. La Unidad Popular había ganado diputados y senadores, pero había una brecha de más de 10 puntos en la votación popular, ¿no? Es decir, Allende estuvo dispuesto a sacrificar su gobierno, su proyecto político, para evitar un baño de sangre. Y la derecha civil y militar se preparaba incluso para un baño de sangre aún mayor del que sucedió después del golpe, ¿no? Son diferencias también en términos morales. En la última entrevista que da el presidente Allende, que está en YouTube, y yo la cito en esta última biografía, él recibe la televisión francesa la mañana del 8 de septiembre del año 73 y admite claramente el peligro de una guerra civil, cosa que formaba parte también del discurso del Partido Comunista y del presidente en todo ese año 73, ¿no? Por tanto, también en términos, no sé si llamarlo morales, hay una diferencia muy grande, ¿no? Hay quien estuvo dispuesto a salir de la moneda por una votación democrática, no por el que se lo exigieran los golpistas, ¿no? Y otros que, con el objetivo de acabar con el gobierno, estaban dispuestos incluso a lo que significa una guerra civil, ¿no? Bueno, son muchas cosas. El proyecto La vida de Allende es una trayectoria política apasionante. Yo me siento orgulloso de que en la serie hablen de Juan de Marchi, de que en la serie digan que fue el primer revolucionario que llegó al poder por vías democráticas, ¿no? Originalmente ponía el guión el primer socialista, pero dijeron, no, pongan revolucionario, por favor. Bueno, revolucionario. En fin, la vida de Allende es una inspiración, y con él, por supuesto, la historia de la izquierda chilena, ¿no? Una historia muy interesante que yo destaco siempre, que haya habido dos partidos tan grandes como el socialista y el comunista, ¿no? Que no optaran por destruirse, sino optaran por sumar fuerzas, ¿no? Bueno, todo eso es muy, muy interesante. Bueno, aquí es la 1 de la madrugada, entonces me despido, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos el año que viene por allá. Muchas gracias, Mario. Te liberamos entonces ahí a la 1 de la mañana española a Mario Amorós, tal vez la persona que ha estudiado con más profundidad toda la documentación existente respecto de la vida, obra y gobierno del presidente Salvador Allende. Muchas gracias por ese trabajo que también abarca a Víctor Jara, a Pablo Neruda, ¿no es cierto? Y otros episodios, otros personajes y episodios chilenos que nos entregas ahí con una documentación tan completa. Gracias. Liberamos y no sé, Patricia, si tú quisieras agregar algo más y lo hacemos llamándote o te voy a llamar para preguntarte, para permitirte que digas sí o no al menos. Ahí te escuchamos, Patricia. Mira, yo solamente agregar cómo estaba Salvador Allende en esos 3 años de gobierno, ¿no? La personalidad del presidente Allende está basada fundamentalmente para mí en que él venía de una carrera como es la carrera de medicina. Él había trabajado con el ser humano que sufría, con los niños desnutridos, y él se lo formó a Salvador Allende con una sensibilidad que a mí durante los 3 años me dejaba impávida, ¿no? Porque era algo tan extraordinario que con el tremendo problema que teníamos a diario, con todas las vicisitudes que vivimos, el presidente nunca se mostró decaído, deprimido, derrotado. Él sabía que tenía lo que estaba diciendo, era lo que realmente el pueblo le iba a hacer bien. Él luchaba por un pueblo que fuera un poquito más justo, más humano, más solidario, que tuviera un acceso a distintas cosas, a la educación, a la salud. Allende no lo vi jamás destruido,
como hay algunas personas que han contado que el presidente estaba con una depresión, jamás. Él supo conducir, y yo diría, él, propiamente él, condujo los 3 años de gobierno. Tal vez con apoyo muy importante del Partido Comunista, con el apoyo de algunos sectores del Partido Socialista y de algunos grupos menores que ustedes conocen, pero Salvador Allende fue el líder, el que llegó adelante, el que miraba el futuro, el que miraba hacia adelante, y por eso yo no tuve ni una sola duda de que el presidente jamás se iba a entregar. Tal vez yo quisiera contar no una anécdota, pero el presidente estaba tan seguro de que a lo mejor entregando el poder a través de lo que el pueblo dijera, él llamaba ese día 11 de septiembre plebiscito. Yo recuerdo que alrededor de las 8 de la noche del día 10, luego de haber conversado con todas las Fuerzas Armadas y haber escuchado la palabra miserable de Pinochet en que él iba a estar con la Constitución y la democracia, después de eso el presidente se preocupó de juntar a su equipo para irse a Tomás Moro a hacer el discurso el 11, a terminar el discurso que iba a dar el día 11 de septiembre. Y recuerdo con qué cariño me habló y me dijo, Catita, me decía, búsqueme la banca presidencial, quiero que la tenga para mañana, y no se olvide de la piocha. Tal vez en el estado en que nosotros estábamos siempre de tanto alboroto y tantas cosas, yo no me di cuenta de lo que significaba para él en ese momento la piocha. La piocha es el poder, el Estado. Y el presidente iba, cosa que nunca lo hacía, iba a hablar ese día como jefe de un país democrático vulnerado por los Estados Unidos, vulnerado por la extrema derecha y por los sectores más retrógrados de las Fuerzas Armadas. Y el presidente tenía claro que él no iba a salir de la moneda en forma pacífica ni por voluntad de que le dijeran a los militares que salieran. Yo tuve la certeza absoluta que el presidente iba a conducirnos a lo que fuera mejor. El presidente incluso, esto no sé si estará escrito, algunos sectores políticos quisieron ese día 11 salir a la calle. Y ese día el presidente les dijo que no. Dio una orden estricta de que los movimientos populares no se masacraran, no estuvieran a la merced de lo que venía. Y eso hace al hombre político a lo que fue Salvador Allende, y por eso hoy, a 50 años de su muerte y de la conmemoración del golpe de Estado, en todas partes del mundo es reconocido como un gran líder democrático. Yo creo que ese es un ejemplo para las futuras generaciones que tengan fe, que conozcan, que sepan lo que se pensaba y que sí es posible hacer un país más justo y más democrático. Muchas gracias, Patricia. Tu recuerdo además de ese momento y de lo que te pidió el doctor Allende, el presidente Allende, el compañero Allende, como Jorge recordaba que le decían según las circunstancias, ¿cierto? Es muy valioso tu testimonio, así que te lo agradecemos especialmente. Tal vez el discurso final del presidente Allende, que ha recordado aquí también Mario Amorós, contenía todo lo que estamos hablando hoy día, y con ninguna ingenuidad sabía perfectamente la mano interventora de Estados Unidos que estaba detrás, y como dijo Joan Garcés, esa última batalla, la última batalla política, Allende la ganó. Yo creo que
podríamos entonces quedarnos hasta aquí, a menos que alguien quiera decir unas palabras finales. Jorge, no sé si tú quisieras decir algo. Mario Amorós ya se tuvo que retirar. Les agradecemos muchísimo haber participado en esta conversación. Patricia Espejo, con su testimonio desde La Moneda, como integrante del equipo más cercano del presidente Allende. Jorge Arrate, asesor económico del presidente Allende, persona de gran confianza. Y Mario Amorós, el biógrafo de Salvador Allende, que ha documentado como nadie su vida y su obra. Nos despedimos, muchas gracias por estar en esta sesión de la serie de la Fundación Senda, El legado de Allende hoy. Muy buenas noches.